Aquí tenemos a José Antonio Soler, estudió ADE, que antes se conocía como Empresariales y ahora es tesorero global del Banco Santander. Buenas tardes, José Antonio. Vamos a empezar con una preguntita muy sencilla y es, ¿y tú qué querías ser de mayor? Lo que me gustaba era todo aquello relacionado con los animales, la biología, los experimentos. Eso era un poco mi idea, que luego ha sido muy diferente a lo que es, como luego os explicaré, en lo que he acabado trabajando. Evidentemente, pues por lo que dices es totalmente diferente, luego lo explicaremos un poquito más en detalle, pero yo creo que para continuar con la dinámica y con lo que estabas comentando, vamos a retroceder un poco al José Antonio pues, de la infancia, ¿no? De cuando eras pequeño, para conocer un poco, pues, bueno, pues dónde estudiaste, en qué ciudad, si fue aquí en Madrid, en qué colegio, qué tipo de colegio era, qué alumno eras, pues con 12 años, qué personalidad tenías, un poquito por conocer cómo eras cuando tenías muchos años menos. Bueno, lo primero voy a decir los años que tengo. Tengo 56 años, nací en el año 67. Y cuando empecé a estudiar, iba a un colegio religioso de los marianistas, que se llama el Colegio Amorós, que está en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Y ahí estudié hasta octavo de básica, que nos mudamos, mis padres se mudaron a cerca de donde estamos ahora, que es la zona del Ramón y Cajal, y pasé de un colegio de los marianistas a un colegio de los agustinos, que era el Colegio Valdeluz, y en el Colegio Valdeluz estudié bueno, pues los primero, segundo y tercero de BU y el COU, que era el equivalente a lo que era el curso anterior a entrar en la universidad. ¿Qué tipo de alumno era? Pues hombre, no me consideraba un empollón, pero era un Bueno, alumno que buen tenía, estudiante. sacaba buenas notas, era bastante aplicado. Me gustaban más las asignaturas de ciencias que las de letras. Y bueno, pues cuando fui evolucionando, dijéramos, dentro de lo que era mi etapa escolar, pues, a ver, estas ideas de principio, de cuando estaba más en los años de la EGB, fueron variando, pero sí que, por decirlo de alguna forma, el proceso de maduración de la idea de lo que al final acabas estudiando en la universidad fue evolucionando poco a poco. Perfecto. Eso iremos entrando, yo creo que ahora poquito a poco estar fuera. ¿Y qué te decía? Entonces, bueno, pues íbamos a seguir un poquito porque después de, bueno, pues de esa etapa, ¿no? De irte los veranos fuera, ir creciendo un poco en el colegio y estar ya en el Valdeluz, ahí imagino que te decantarías por la rama de ciencias, por lo Sí, que has dicho. correcto. Ciencias mixtas. Vale, No cogí física ni cogí química. Lo que biología. tenía no, eran matemáticas y de la parte con lengua, bueno, lengua era troncal, es decir, eran lo que se llamaban en aquella época ciencias mixtas. Es decir, Vale. tenías asignaturas de ciencias, fundamentalmente matemáticas, y tenías alguna asignatura de letras. No tenías, por ejemplo, lo que eran letras puras, que era latín y griego. Okay. Y nada, pues eso, estamos como aventurándonos ya a los 16 años, que podríamos decir, queremos llegar a esa zona, ¿no? Y que son las primeras decisiones que ha sido, pues, estamos diciendo, por ejemplo, en este caso, elegir algunas asignaturas. Y queremos preguntarte por ese momento ya, ¿no? Con 16, 17, ¿en qué momento decidiste qué carrera hacer o por dónde seguir tu vida, ¿no? Pues mira, fue un poco por descarte. A ver, pues estaba en lo que es el equivalente ahora a segundo de bachillerato, que antes se llamaba COU, Sí. y tuve que tomar una decisión. Y un tema que no menciono hasta ahora, pero que sí que también me llamó la atención, o tenía yo, dijéramos, esta idea dentro de la cabeza, que era, oye, el montar una empresa, lo que ahora se llama entrepreneur, que este término antes no existía. Entonces, claro, tú decías, bueno, pues oye, si se supone que estudio una carrera que se llama empresariales, pues esto es lo más adecuado, bueno, pues para tener conocimientos. No sabía muy bien de qué, y la verdad que dije, bueno, pues el hecho de que haya una carrera, un grado en aquel momento que se llamaba empresariales, que ya es verdad que tenía una componente, es decir, tenía una componente de matemáticas, que eso a mí me gustaba, tenía una componente de estadística, que eso a mí me gustaba y se me había dado bien en el colegio, y que yo entendía que me iba a proporcionar unos conocimientos
suficientemente amplios para luego poderlos aplicar en algo que yo no tenía claro a qué me tenía que dedicar. Entonces, esto es cierto que, y a lo mejor me estoy saltando algún paso, pero yo un consejo que sí doy es que, claro, es muy difícil en esas edades tenerlo claro, pero siempre te hacen el cliché, estudia lo que te gusta. Yo digo algo un poco diferente. Si tienes claro en qué te gustaría trabajar, estudia aquello que más posibilidades te dé de llegar a eso. Porque, por ejemplo, ahora mismo, si yo tuviera que echar para atrás, lo que yo ahora, por ejemplo, si no lo tienes claro, creo que más te abre abanico, es, por ejemplo, una ingeniería. Porque hoy por hoy, en aquel momento, si tú eras ingeniero aeronáutico, se suponía que ibas a construir aviones. Y si eras ingeniero industrial, se suponía que ibas a hacer máquinas. Pero hoy por hoy, tú vas a cualquier banco o a cualquier empresa de algo que no tiene nada que ver puramente con una ingeniería y lo que tienes es ingenieros. ¿Por qué? Porque una ingeniería te estructura la cabeza de una forma que eso te permita ser aplicado a muchas cosas. En aquel momento, la ingeniería era algo más específico y, sin embargo, empresariales, con un perfil evidentemente mucho menos técnico, sí te daba este bagaje más amplio que podría ser aplicado bueno, pues a algo que yo no tenía en la cabeza que era exactamente, pero que al final acabó derivando, pero eso ya fue a través de la carrera en acabar trabajando en un banco. Claro, o sea, al final, por lo que dices, es una carrera que tenía pues bastantes salidas en ese momento, no era algo tan específico que te cerrara las puertas a nada vocacional, nada técnico, y por eso empezaste. ¿Y dónde empezaste? ¿Dónde estudiaste? En la Autónoma, en Madrid, en la Autónoma, en Canto Blanco. Bueno, en aquella época era relativamente, a ver, no fácil, es decir, yo tenía una buena nota, dijéramos, de lo que era el BUP y el COU, y luego, bueno, pues la selectividad, lo que es ahora el EBAU, saqué una nota razonablemente buena, pero, por ejemplo, yo quiero recordar que en aquel momento en la Autónoma, en empresariales, con tener aprobado a la selectividad y a lo mejor un 6 entrabas, es decir, que no era tan complicado como es ahora, que lógicamente para ciertas carreras en la universidad pública es muy complicado. Y vas a decir que bueno, ¿qué tal fue la carrera? ¿Qué tal te gustó? ¿Cómo la viviste? Me gustó muchísimo. ¿Trabajaste aparte? Sí, porque mira, tuve la suerte que en la Autónoma yo fui la 4ª promoción de un programa que se llamaba de cooperación educativa. Y esto consistía en lo siguiente, es decir, en aquel momento la carrera, que es, a ver, ahora es lo que muchas universidades te exigen, te dan créditos por una práctica. Es decir, antes no funcionaba por créditos, lo que funcionaba que tú tenías que cumplir una serie de asignaturas, y en tercero te daban la opción por notas en cuarto y en quinto hacer prácticas que te las buscaba la universidad. Entonces, estabas 4 meses en cuarto y 4 meses en quinto haciendo prácticas obligatorias. Era una clase que éramos 40 y pico alumnos, cuando en una clase normal, a medida que ibas aumentando, dijéramos, los cursos, era menos gente porque se abría más por especialidades, pero claramente era un grupo, dijéramos, un poco seleccionado, y entonces tuve la oportunidad, tanto en cuarto, que las hice en Nisdorf Computer, que era una compañía de ordenadores de tecnología, como en quinto, que la hice en Pricewaterhouse, en auditoría. Hice 4 meses de prácticas en cada uno de los dos años. Perdón, de los dos cursos, de cuarto y de quinto. Y luego, ¿qué es lo que más me fue gustando y es hacia donde me decanté? El mundo de las finanzas. Es decir, las asignaturas que me fueron decantando más y me fueron gustando más eran las que tenían relacionado con el mundo de las finanzas, matemáticas financieras, teníamos también valoración de instrumentos derivados, es decir, que esto fue lo que más me fue gustando y es en lo que luego acabé trabajando. Pregunta que me gusta hacer ahí. ¿Te gustó porque se te daba bien, sacaste buenas notas, porque te viste tus puntos fuertes? ¿Por qué crees que eso fue algo que te dijiste, oye? Yo creo, primero, porque, a ver, era un reto en sí mismo porque, por ejemplo, la asignatura de matemáticas financieras era la más complicada de la carrera, por el profesor y por el temario. Y yo me lo planteé como reto, ¿sabes? Y me puse, de hecho, luego me estoy anticipando, acabé dando clases en la universidad, acabé haciendo el doctorado y di clases de esa asignatura. Entonces, el meterte mucho en algo, claro, a mí me gusta
empezar, cuando conozco un tema, profundizar hasta abajo, es decir, profundizar el por qué esto es así. Es decir, no solamente aplicar una fórmula, sino por qué esta fórmula o qué es, cuál es, tener una representación mental de lo que eso significa. Y eso me pareció apasionante, primero, el poderlo transmitir, enseñarlo y luego poderlo aplicar. Yo creo que eso es, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que al final en la carrera también, o a algunos de nosotros nos pasa que tienes tanto temario, tantas asignaturas, que al final es como que estudias mucho, intentas asimilar todo, pero realmente no lo asimilas. Entonces, esto que dices tú, yo creo que es muy importante que la gente, aparte de lo que estudie, que intente entender de dónde viene, que profundice sobre ello y que se quede con ello, porque si no hay mucha gente, bueno, y a mí ya ha sido el primero que me ha pasado, que estudias mucho, te lo aprendes y en el momento haces el examen y luego se te olvida. Entonces, si tampoco sabes de dónde viene ni nada, son cosas que realmente no te han terminado de aportar nada, sino que simplemente has sacado una nota en un examen. Entonces yo creo que hay que ir un poco más allá. Yo en tu caso, pues se ve que... Yo eso, y esto es una buena prueba y es así, es decir, mi hijo, los dos han estudiado ADE y yo soy capaz de coger ahora mismo un ejercicio, oye, y evidentemente no me dedico a ello y he dejado de dar clases hace muchos años. Y, oye, si no es muy complejo, es decir, explicarlo y tal, ¿pero por qué? Porque no lo entiendo, no lo tengo, es decir, no me lo he aprendido de memoria. Y eso es muy importante porque el asimilar los conceptos y tener una buena base luego te sirve para mucho. Absolutamente. De la mejor forma similar. Vamos, sí, 100% de acuerdo. Para ti, entonces, por lo que se ve, la universidad te sirvió evidentemente mucho, tanto por la formación, en este caso como los conocimientos, por así decirlo, más teóricos, como luego también, ¿no?, para ir enfocándote y decantándote a algo que, bueno, que posteriormente viste que te iba gustando, que a lo mejor cuando sales del colegio con 18 años y no tienes tan claro qué estudiar, a lo largo de esos 4 o 5 años ya vas viendo a qué enfocarte. Entonces, según vas viendo esas asignaturas que te gustan, las prácticas que haces, cuando terminas realmente la carrera, que además pues, terminas con buenas notas, prácticas y más, ¿qué pasa? O sea, ¿qué decides en ese momento? Es decir, muchas personas tienen la duda de terminar la carrera y dicen, ¿y ahora a qué me dedico? Pues ¿Qué mira, es lo que hago ahora? Inseguridades, ¿no? También de volar. En mi caso, sí, acabé la universidad en junio del 90, me fui a Inglaterra con otro amigo y ahí sí que me fui a aprender inglés y a trabajar pues en hoteles, en Burger King, lógicamente en aquello, porque no podía, aunque yo ya tenía mi grado, dijéramos, de empresariales, pues en lo que, para poder, dijéramos, financiármelo y que a mi padre, que me prestó dinero para poderme ir. Y esto, aparte de idioma, te da también otra experiencia vital, que es el ser capaz de, independientemente de que tú tengas los estudios que tengas, de poderte ganar la vida con lo que sea, dijéramos, de una forma digna, lógicamente. Entonces, esto lo hice desde el mes de junio hasta Navidades. Luego hice la mili, que fui el último reemplazo de 12 meses, y me matriculé en el doctorado. Entonces, durante el año que estuve estudiando, que estuve haciendo la mili, y el siguiente año, es decir, el año 91 y el año 92, hice todos los créditos del doctorado en finanzas. Y ahí lo que me dediqué es a dar clases en la universidad, a dar clases en másters, hacía algún proyecto de consultoría, bueno, pues que nos encargaban al departamento de finanzas y de momento, pues la verdad que durante esos años o al principio de esos 2 años no descarté el quedarme en la universidad. Es decir, no descarté, dije, no, pues oye, acabar mi tesis, conseguir una plaza de profesor asociado y luego pues hacer carrera, dijéramos, docente, ¿no? Pero pensé que tenía que quería trabajar en otras cosas. Y entonces en el año 92, mi primer trabajo fue aprovechando mis conocimientos en finanzas, que en aquel momento todavía no era doctorando, porque la tesis doctoral la terminé y la leí en el año 96. Lo que hice es ver a ver en qué, dentro del tejido, dijéramos, empresarial o del tipo de empresas que yo tenía acceso, y que habíamos tenido cuando había estado haciendo las prácticas en la universidad, en cuarto y el quinto. Entonces me di cuenta que lo más fácil era una consultora. Entonces, Arthur Andersen, que es lo que es hoy Deloitte, tenía un equipo pequeñito que se llamaba Alpha Corporate, que era una empresa de M&A, de fusiones, adquisiciones y también de asesoramiento financiero. Entonces,
Entré ahí y, para que os deis cuenta, lo primero que me tocó a los 2 meses era a todos los socios y gerentes, que es, para los que no conocéis el mundo de las empresas de auditoría y consultoría, como el máximo nivel, darles un curso y explicarles lo que eran los instrumentos derivados, explicarles lo que era un FRA, lo que era un swap, lo que era una opción, lo que era un forward, bueno, instrumentos que esto, bueno, para los que no estáis familiarizados, pues es la tipología de los instrumentos, dijéramos, que yo había estudiado en la carrera y en los que me estaba especializando en el curso de doctorado. Y bueno, pues ahí estuve 2 años y luego volví, dijéramos, a la iniciativa empresarial, porque cuando llevaba 2 años en Alpha Corporate, y por cierto, me iba muy bien, uno de el que era mi director de tesis en la universidad, montó una empresa de consultoría formación que se llamaba Delta Investigación Financiera y me dijo que si quería participar. Y esto es un momento también para una persona que yo en aquel momento, pues eso, estamos hablando que tendría 20 y pico años. Claro, el salirte de una gran empresa, lo que era Arthur Andersen, que al equivalente a lo que soy Deloitte, que era Dios, dijéramos, era la empresa dentro del mundo de la consultoría a nivel internacional. Pues claro, yo me acuerdo la entrevista de salida con uno de los socios, que poco más o menos me dijo que estaba loco. No entendía. Dice, pero vamos a ver, pero ¿qué me estoy yo perdiendo? Es decir, oye, en 2 años había ascendido, había saltado 2 años, oye, te pagaban muy bien. Y entonces, bueno, pues yo le dije que bueno, pues oye, que tenía esa inquietud interior de probar, porque bueno, oye, en esta empresa pues iba a tener, socio, era parte dijéramos, estábamos el catedrático, otro profesor titular, yo, y luego fichamos un equipo, ¿no? Entonces, bueno, que quería probarlo y bueno, lo probé. Y eso me llevó a que uno de los clientes que teníamos, a los que dimos muchos cursos de formación, fue el Banco Santander. Y eso es por la razón por la que en el año 96 entro en el Banco Santander y es el año en que, además, durante el tiempo que estuve en Delta Investigación Financiera, concluí la tesis doctoral. Y bueno, estamos ya en Santander, ¿no? Sí, más o menos, ya hemos llegado a Santander. ¿Cuánto tiempo llevas en el Santander? Pues mira, desde el año 96 hasta hoy. Y espero 96, que justo el año que nacimos Jorge y yo. Así que sí, ya desde hasta entonces. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución, que ha sido creciendo, porque ha sido mucho tiempo, ¿no? Habrás ido pasando por muchos puestos, por muchos... Pasado, bueno, sí y no. A ver, yo empecé, bueno, primero yo creo que merece la pena, oye, todo el mundo conoce o sabe lo que es un banco, pero es para poder un poco que sepáis, cuando ahora os vaya contando cómo ha evolucionado, Perfecto, entender primero una estructura básica, porque si no es difícil de... Entonces, a ver, dentro del banco hay lo que se llaman unidades, equipos o funciones de negocio, por ejemplo, los que llevan las sucursales, por ejemplo, los que, dijéramos, cubren a las grandes empresas, véase Telefónica, Resol, Iberdrola. Por ejemplo, la gente de banca privada, que es dentro de los colectivos de particulares, aquellos que cubren a la gente que tiene más recursos, dijéramos, a la gente que tiene más dinero para invertir. Entonces, todo eso son las unidades de negocio. Pero para que el banco funcione, aparte de las unidades de negocio, necesitas otra serie de funciones. Por ejemplo, ¿cuáles son comunes con cualquier otra empresa? El área de recursos humanos. Es decir, al final, como cualquier empresa, sí, tienes que gestionar los recursos humanos. El área de marketing, el área de contabilidad, el área de finanzas, que es el área en el que yo estoy, que luego elaboraré un poco más. La auditoría interna, el área legal. Es decir, todas esas áreas lo que hacen es, bueno, pues las funciones que son autoexplicativas con los nombres que he dado para que el banco, dijéramos, pueda cumplir su función. Entonces, en mi caso, un área que no he mencionado, que es muy importante, es el área de riesgos. Entonces, empecé en el área de riesgos de mercado y al poco tiempo, mira, una anécdota por medio, porque al poco tiempo alguien relevante en el banco, había dentro del banco una empresa de consultoría. Vuelvo al tema de la consultoría. Y voy a poner este ejemplo porque es algo que también me marcó y es un consejo a
a los que vayan a escuchar este podcast. Habían comprometido esta empresa de consultoría que se llama Santander Consultoría Financiera un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el proyecto consistía en escribir un manual sobre gestión de riesgos financieros, que yo estaba en el área de riesgos, y luego hacer 2 implantaciones de 2 sistemas de riesgos en 2 bancos del grupo, ¿vale? Entonces, la persona que había preparado el proyecto para ir a un concurso, esa persona se fue del banco. Y entonces el banco le adjudicaron el proyecto y no tenía nadie que lo ejecutara. Entonces, alguien se enteró que yo había trabajado en consultoría y que además tenía conocimientos sobre riesgos financieros. Entonces me propuso hacer esto. Pero, claro, la primera reunión que tengo con él me dice, bueno, el único tema, no creo que esto sea un problema, es que todo el proyecto es en inglés. Claro, yo dije, a ver, ¿qué hago? Claro, porque yo en aquel momento mi nivel de inglés, el de ahora no es excelente, pero en aquel momento era significativamente peor. Y yo dije, mira, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Oye, pues ya veremos a ver cómo salimos. Decidir para adelante. Dentro del banco tuve que buscar a 2 personas que me ayudaran y tuve la suerte. Por eso os digo que a veces, oye, evidentemente tampoco te puedes tirar a la piscina si sabes que no hay agua, que decidieron que el manual lo hiciéramos en castellano y una vez que lo hiciéramos en castellano íbamos a contratar a unos traductores para que lo tradujeran en inglés. Es decir, que dentro de lo que era el hándicap fue un hándicap menor. Y este proyecto te dio, podemos decir que te dio paso, te impulsó para poder acceder al sector financiero, ¿no? Eso es. Es decir, este proyecto cuando concluyó, que concluyó a los 2 años, justamente en ese momento, principio del año 99, se fusiona Santander con el Banco Central Hispano. Y entonces hay una reconfiguración de todas las áreas y yo empiezo y cargo por primera vez en el área que desde aquel momento sigo, que es el área de gestión financiera, que como su propio nombre indica, se dedica a la gestión de la parte financiera, que el banco en sí mismo es, dijéramos, nuestra materia prima, es por los tipos de interés, las finanzas. Y entonces, desde aquel momento, en principio entré como segundo, un poco, bueno, más que segundo no, era como ayudante, dijéramos, del que era en ese momento el responsable de ese área. Luego fueron cambiando, es decir, el responsable fue cambiando durante varios años y en el año 2004, el que era mi jefe en ese momento subió al nivel superior, que era director financiero, y yo me quedé como responsable del área y desde el año 2004 soy el responsable. A ver, el área se llama gestión financiera y el puesto, la etiqueta es el tesorero del banco y llevo desde el año 2004, es decir, que por eso digo que he cambiado, pero luego he estado mucho tiempo, llevo mucho tiempo en el mismo, hablando en la misma riesgos, posición. no tiene nada que ver, pero me gusta la similitud. Has ido arriesgando a lo largo de tu carrera en varias decisiones que has tomado, ¿no? Una, por ejemplo, el tema de lo de la empresa no salió del todo bien, pero te permitió dar un paso hacia adelante. Luego después este proyecto, o sea que bueno, que es verdad que al final pues tuviste que arriesgar en tu carrera. Sí, no, y yo creo que esto, es decir, la vida es así, es decir, hay que arriesgar, evidentemente, siempre con cabeza, pero el que no arriesga es difícil evolucionar. A veces te sale bien, a veces te sale mal. Es decir, hay que intentar siempre que sean riesgos controlados, pero yo creo que si tú tienes confianza en ti mismo y tienes confianza en que las cosas se pueden hacer y tienes ilusión, hay que a veces, es decir, tomar decisiones con entornos totalmente controlados donde no hay riesgo, eso no existe, ni en la parte personal ni en la parte profesional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí. ¿Y tú crees que eso es un poco las claves o las palancas que te han hecho llegar a donde estás? ¿O cuál crees que ha sido la palanca que te ha hecho llegar hasta el puesto de puede ser el número? Hoy en día a lo mejor no es tan típico estar muchos años en una empresa, el hacer las cosas bien, el tomar decisiones arriesgadas. ¿Cuál crees que ha sido un poco la palanca simplemente para llegar ahí? No lo sé.
Yo diría palancas, es decir, a ver, yo creo O sea, que hay varias. hay varias, pero bueno, esto aplica en mi caso y aplica en el Banco Santander y yo creo que aplica en cualquier carrera profesional, es decir, es importante la ilusión y el compromiso, es decir, tú, aunque no eres un empresario, que era lo que yo en su momento os he comentado en algún Sí. momento de tal, tienes que tener ese hambre, lo tienes que tener aunque tú seas un empleado. Es decir, yo soy un empleado del banco pero no, eso no significa que yo tengas que pensar, oye, mira, yo me van a pagar igual o me van a pagar un poco más si hago las cosas. No, tú tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible, como si fuera tu propia empresa y como dijéramos, cada día tienes que tener el reto de ser lo mejor posible y sobre todo y más importante, que tu equipo y los que tienes alrededor sean lo mejor posibles. Yo siempre digo que una cuestión que marca el liderazgo en las empresas es la gente que es capaz de liderar equipos de alto rendimiento y no. Es decir, yo reconozco, y es así, es factual, que mucha de la gente que está en mi equipo es infinitamente mejor que yo en muchísimas cuestiones. Es decir, el compromiso, el esfuerzo, la ilusión, la dedicación, el sacar de la gente que tienes alrededor lo mejor y que el equipo se vea, dijéramos, comprometido, no contigo, sino con el proyecto. Eso es muy importante y yo creo que eso es lo que te permite crecer, pero en mi caso y en general en cualquier ámbito empresarial. Y entonces, relacionado con eso, tu día a día un poco, por así decirlo, o cuáles son, por así decirlo, para que alguien se haga una idea, tus tareas principales. Por lo que has dicho, se pueden tener que también liderar, es una parte importante de tu trabajo. Sí, o mira, yo pongo un ejemplo, ¿cómo? por no entrar muy en detalle, Sí. porque es una parte un poco técnica, pero mi trabajo es parecido a un bombero. Es decir, ¿qué es lo mejor que puede pasar en un bombero? Que no tenga trabajo, es decir, que esté dijéramos, en el centro de bomberos o en la casa de bomberos o en el cuartel de los bomberos, está permanentemente entrenando física, psicológicamente, técnicamente, es decir, y a lo mejor tiene que hacer temas de menores, pues oye, pues que se ha roto una cañería, tienes que salir, es decir, eso es lo ideal porque el día que se tiene que emplear a fondo es que hay un incendio gordo. El incendio gordo en mi mundo es una crisis financiera. Es decir, lo mejor que puede pasar en mi función es que yo esté en BAU, que es lo que se llama el business as usual, y que sea, pues eso, pues tienes que cumplir, vas gestionando los riesgos, vas tal. ¿Qué pasa? Que cuando estás en 10 mercados, como es en el caso del Banco Santander, que estás en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Portugal, en Polonia, claro, es muy difícil que no tengas un incendio cada 2 o 3 meses en alguno de estos sitios. A raíz de todo lo que has comentado de que el Santander está en distintos países, tanto Latinoamérica, otros países de Europa, etcétera, imagino que tú, al ser el responsable también de todos estos países, tienes que viajar o no, no lo sé. Entonces, ¿cómo compaginas a lo mejor todo este trabajo que tienes que hacer, el liderar, el viajar, con también la vida personal, también un poco por entrar en estos aspectos, ¿no? De conciliar vida profesional, personal, que también tiene que ser complicado. Pues a ver, sí te cuento que el mundo ha cambiado mucho. Es decir, es verdad que antes la conciliación era más complicada. Hoy por hoy y sobre todo, a ver, yo no teletrabajo, trabajo prácticamente siempre desde la oficina, pero es verdad que ahora con todo el tema es decir, uno de las consecuencias positivas de la pandemia ha sido que el nivel de viajes, es decir, yo sí viajo mucho, ahora viajo menos. Entonces, con el paso del tiempo, ahora sí que aprendes a que lógicamente, porque claro, cuando estás en Brasil o estás en Chile, tu día a día en Madrid continúa. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te toca durante esas semanas, estás haciendo jornadas pues de 18 horas, porque lo que yo intento hacer
primero, son viajes cortos y para no tener jet lag intento mantener el horario de Madrid. Por ejemplo, cuando voy a Latinoamérica, pues a lo mejor a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde en México, en Brasil, me voy a dormir. Duermo hasta las 2 o las 3 de la mañana, hora local, y yo ya me pongo a trabajar desde el hotel y luego ya empalmo con la jornada. Pero bueno, es verdad que la conciliación y la flexibilidad con la vida profesional y personal es infinitamente más sencilla y el trabajo es algo muy importante, pero la vida y las personas lo somos más, es decir, y teniendo la responsabilidad y teniendo el compromiso que os decía antes, pues oye, el que ahora se pueda trabajar desde casa y gente que tiene niños pequeños pueda tener una cierta flexibilidad, pues hombre, esto es positivo. Y ahondando un poco más entonces en ti, ¿no? En eso del tema de estamos hablando de viajas, que bueno, pues que la carrera a veces que piensa, que tu trabajo a veces permite, a veces que no. Hobbies. ¿Tienes hobbies? ¿Tienes tiempo para tener hobbies? Sí. ¿Te gusta? ¿Cuál es? Antes os he dicho que cuando era joven, pues prácticamente no hacía deporte y con 38 años, por una casualidad de la vida, jugaba al golf, pero bueno, era bastante malo y me enfadaba mucho. Y un amigo mío, bueno, un compañero mío del banco, una persona de mi equipo, me cambió unos palos de golf porque decidí dejarlo porque me podía, dijéramos, la presión del hándicap. Decidí, me lo cambió por un pase de un gimnasio y empecé a hacer spinning y a partir de ahí conocí gente que empecé a correr y desde los 38 años, ahora tengo 56, pues he corrido 43 maratones y es mi hobby. Bueno, prácticamente todos los días, es decir, para mí la liberación mental es correr. Qué bueno. ¿Y cuántas maratones al final haces por año? Bueno, ahora una. ¿Estás siendo constante? Ahora una. Empecé haciendo 2 o 3. Pero para mí el correr... A ver, antes os ponía el ejemplo de los bomberos. Esto es un poco lo mismo. La cabeza hay que entrenarla. Y el entrenamiento de la cabeza muchas veces es más físico que mental. Me explico. Es decir, cuando yo entreno un maratón, y eso se lo digo ahora a mi hijo que está empezando, los entrenamientos, una vez que tú ya has adquirido, dijéramos, la parte de cardio y la parte, dijéramos, muscular de piernas, lo que te lleva es a que tu cabeza siempre te dice, y esto se aplica en muchos ámbitos de la vida, ¿para qué haces esto? Para. Sí, oye, pues no es necesidad, yo no soy un profesional, no me dedico a ello. Y eso te pasa en el mundo personal, en el mundo profesional. El educar la cabeza y entrenar la cabeza es fundamental. Y yo siempre digo, si he sido capaz, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a la carrera y tienes un momento de flaqueza, te acuerdas del día que estabas en la casa campo, lloviendo de noche, saliste del coche tú solo, empapado y corriste 30 kilómetros, y dices, bueno, pues si he hecho esto, ahora lo tengo. O eso pasa el día que estás con una crisis en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso te da la fuerza de voluntad y la constancia para cuando luego llegan momentos difíciles y tienes que tomar decisiones, no dudar. Hombre, es una reflexión hasta de vida. O sea, lo que dices claro. Es que te sirve para deporte, te sirve para trabajo, te sirve para cualquier cosa. Pero bueno, pero para mí es más, es decir, ahora, por ejemplo, que no tengo una prueba específica, pues ayer y hoy he estado corriendo. Es decir, yo las mejores ideas y cuando más claro veo las cosas es cuando estoy corriendo. Es una experiencia muy interior, muy tú contigo mismo. Y entonces, esto lo que te da es una alegría cuando sabes el esfuerzo que solo lo sabes tú, que le has dedicado y a lo que has tenido que renunciar durante muchos meses y muchos años, en muchos sentidos. Claro, dices, oye, he invertido esto porque me gusta la satisfacción de bueno, hacer algo que lo hago por mí, no lo hago por nadie, nadie te paga por ello, es más, te cuesta dinero, ni vas a ser famoso, dijéramos, ni nadie te lo va a reconocer, es decir, es un tema, pero esto aplica en muchos temas de la vida, os decía antes, es decir, el hacer bien tu trabajo no es porque te lo vayan a valorar, lo vaya a ver tu jefe, es porque es tu responsabilidad y tienes que tener la ilusión y que tú, este trabajo lo he hecho bien, me lo reconozcan o no me lo reconozcan, se note o no se note. Sí. Bueno, pues esto es un poco igual.
pues Jorge, ¿haz alguna pregunta así de estas que nosotros Sí, tenemos curiosas? mira, no, yo antes de hacer las preguntas de cierre te voy a preguntar la última cosa y es que después, bueno, de toda la trayectoria que nos has contado, toda esta parte personal, pues ¿cómo te ves un poco en los próximos años o qué pasos quieres dar? Tanto sea a nivel profesional de cosas que digas todavía tengo pendientes como a nivel personal de, oye, pues querría dedicar menos tiempo al trabajo y hacer esto a nivel personal, X proyecto, un poco en estos Pues mira, años que tienes por delante. a ver, me quedarán 2 o 3 años. Entonces, cuando llegue ese momento, ¿qué cosas me gustaría hacer? Pues, por ejemplo, os he dicho que me he dedicado mucho tiempo a la docencia y me gustaría, pues, volver porque lo tuve que dejar por incapacidad temporal, es decir, no tenía tiempo suficiente. Para mí la docencia tiene mucha responsabilidad y tú no puedes ir a dar una clase de cualquier manera. Es decir, tienes que preparártelo, tienes que tener la cabeza centrada en ello, no puedes salir corriendo de un comité y llegar como cuando, porque en los primeros años en el banco sí continué dando alguna clase y no me parecía responsable de cara a mí, de cara a los alumnos, ¿no? Pero bueno, si en algún momento en los próximos años tuviera más tiempo libre, pues eso es una faceta que me gustaría. Y luego, sobre todo, también de volver un poco a la sociedad, y esto es parte de esto que estamos haciendo ahora, ideas que yo tengo en la cabeza. Por ejemplo, participo y ayudo a alguna una ONG que se llama Dadoris, que justo lo que hace es a gente que tiene muy pocos recursos y que tienen un muy buen currículum, financiarles la universidad. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema que me parece interesante. Luego, la faceta entrepreneur, pues también con otros amigos he hecho algunas pequeñas inversiones y no me importaría, no por la parte ya tanto financiera económica de ganar, sino de poder transmitir un poco los conocimientos que a veces parecen, bueno, pero ¿cómo vas a una pyme? Bueno, pues a veces, oye, no tienes que quitarle muchos ceros a los números, pero esos conocimientos son válidos para muchas cosas. Entonces, desde el punto de vista más, dijéramos, pues eso, de echar una mano y tal, pues eso es una cosa que sí que me gustaría. Qué bueno. Bueno, pues a ver, yo creo que nos has dado grandes reflexiones, ¿no? Desde que te queríamos hacer la última pregunta, pero bueno, yo creo que la verdad es que a lo largo de todo el podcast nos has ido dando muchísima información importante. Por ejemplo, hemos empezado con el tema de que para el trabajo pues hay que buscar un trabajo en el que tú te vayas a ver mucho tiempo. Luego hemos pasado también a hablar de la perseverancia, de las oportunidades. Bueno, nos has dado muchísimos consejos en cuanto a eso, ¿no? También en el propio trabajo, pues de lo que es arriesgar, de lo que es, bueno, pues estar ahí con indecisiones, ¿no? Pero bueno, queremos que nos hagas un último consejo que o bien te habrías dado tú de pequeño, o sea, ese inicio, ¿no? Que hemos empezado de la niñez, o bien te habrías dado tú a lo largo de toda tu carrera, para haberlo hecho a lo largo de tu carrera, o viendo de otra forma, que le darías ahora a un niño, ¿no? Que está pensando y que le queda toda su vida laboral por delante, pues ¿qué consejo le darías, ¿no? ¿Cuál sería como un consejo final que queremos que nos dejes? Yo creo que si tuviera que sintetizar o elegir algo de todo lo que os he dicho, yo creo que lo más importante, yo creo que es el esfuerzo y el compromiso. Es decir, en todo, es decir, pero el esfuerzo y el compromiso ya no tanto con la empresa, sino contigo mismo. Es decir, el ser, como yo siempre digo, la típica frase de darlo todo. Es decir, darlo todo significa, oye, es decir, hay que vivir, hay tal, pero esto aplica al mundo profesional, al mundo deportivo, es decir, el ser capaz, pero con ese compromiso contigo mismo. Porque si tú tienes ese compromiso contigo mismo y ese dijéramos, esfuerzo porque tú eres así, esto te va a permitir evolucionar, dijéramos, sea la faceta personal o profesional. Sí, que yo creo, ¿no? Que ahí lo que dices, además que da igual realmente para la gente que nos escucha, que aunque tomes una decisión de qué rama de estudiar, qué carrera finalmente, o en qué departamento, qué posición, como tú, te puedes equivocar o Eso no, es. pero como tú dices, pero si has aprendido. Si tú te has vaciado, esa experiencia vital y profesional te vale. Aunque te hayas confundido. Es decir, lo bueno, es decir, es más importante el camino que la meta. Es decir, yo digo que para mí es más importante los 4 meses de entrenamiento que el día de la carrera. Es decir, si tú los 4 meses de entrenamiento lo has dado todo, es difícil que el día de la carrera no funcione. Lo contrario es un milagro.
Eso es. Pero bueno, Totalmente. sí. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por todos los consejos, por toda la ayuda, por todo el desglose que nos has hecho también de tu carrera, de tu vida laboral y por abrirte aquí delante de nosotros. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas estamos gracias. encantados. José Bueno, Antonio. pues gracias a vosotros y nada, espero que esto sea de utilidad para todos aquellos que tengan la posibilidad de escuchar este podcast. Seguro que sí. Muchas Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos, gracias por suscribiros. Y si es la primera vez que nos oyes, estamos en Instagram, TikTok, YouTube y diferentes canales de podcast. Síguenos, suscríbete y trabaja por ser feliz.